Hola a todos y todas, mi nombre es Alexandros Hatsibe y el día de hoy les voy a hablar sobre lo que se conmemora el 5 de mayo, la Batalla de Puebla. No olviden suscribirse y sigan viendo este video. Bueno, iniciemos con los antecedentes. Los antecedentes de esta Batalla de Puebla fue la Guerra de Reforma o la Guerra de los Tres Años. Esto fue alrededor de 1858 y 1861. ¿Qué pasaba? Bueno, que en México la nación estaba dividida en dos, tanto en conservadores como en liberales. Aquí les voy a dejar un mapa de cómo estaba dividido el país. Los conservadores estaban en la Ciudad de México, mientras que los liberales se encontraban en Veracruz. Cada quien luchaba por sus ideales. Bueno, los conservadores tuvieron una derrota en Capulalpan, Estado de México. En ese entonces también Benito Juárez llegaba a la presidencia. Y bueno, lo que se hacía con Benito Juárez era que en 1859 él llega con las leyes de reforma. ¿Qué pasa con las leyes de reforma? Bueno, que hay una separación de la iglesia y el Estado. Se promulga la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos. Se crea la ley del matrimonio civil, así como la ley orgánica del registro civil. Ya para 1860 se crea también la ley de libertad de cultos. Todo esto era una nueva era política, económica y social en el país. Entonces, había una guerra civil dentro del país que ya tenía muchos años. Sin embargo, con la guerra de reforma, esto se intensificaba. Como les mencionaba, ya había una guerra civil y que había agotado totalmente y empobrecido al país. Entonces, había un precario erario público. Fue por eso que se desarrolló esta guerra. Y esta guerra fue desarrollada porque México debía al extranjero y principalmente a Europa 80 millones de pesos. Se los debía a Inglaterra, a España y a Francia. Debía 69 millones de pesos a Inglaterra, 9 millones de pesos a España y 2 millones de pesos a Francia. Entonces, hablemos sobre la invasión en Veracruz. La invasión en Veracruz se da en 1861 con 6.000 españoles, para 1862 con 3.000 franceses y 800 ingleses. Sin embargo, tanto españoles como ingleses salen del país porque se llega a un acuerdo con el Estado mexicano. ¿Y quién fue la persona que apoyó esta invasión? Desde un principio fue el Papa Pío IX. Fue el que apoyó la invasión a México, puesto que la Iglesia Católica estaba muy disgustada por las leyes de reforma. Se llega a un acuerdo diplomático con Inglaterra y España y es por eso que sus tropas salen del país. Sin embargo, con Francia no se llega a tal acuerdo y es por eso que ellos deciden atacar. Atacan aproximadamente con 5.000 militares y esto bajo las órdenes de Charles Ferdinand. El ejército mexicano estaba conformado por 2.000 hombres. Eran indígenas y la mayoría de ellos no tenían una preparación militar. Esta fue llevada bajo la tutela de Ignacio Zaragoza y recordemos que aquí ya es la segunda intervención que tiene Francia en México. Pero ¿por qué Francia tenía ese pensamiento de invencibilidad? Bueno, era simple, porque la batalla de Puebla se desarrolló el 5 de mayo. Sin embargo, meses antes ya se había llevado a cabo también una batalla entre el pueblo mexicano contra los franceses, en donde el pueblo mexicano había terminado siendo derrotado. Es por eso que el pensamiento de los franceses era que ellos no iban a ser derrotados, puesto que era un ejército muy poderoso. Y su última derrota había sido hace 50 años en Waterloo. Entonces, una de las cosas principales fue que el ministro de guerra, en ese entonces francés, poco después de la batalla de las Cumbres, como les mencionaba que había sido meses antes, dijo: somos tan superiores a los mexicanos en organización, en disciplina, en raza, en moral y en refinamiento de sensibilidades eh,
que les ruego anunciar a su majestad imperial, en ese entonces Napoleón III, que a partir de este momento yo soy dueño de México. Sin embargo, no tenía o no había considerado que todas las tropas mexicanas se iban a aliar y los iba a llevar a una victoria. La batalla duró poco menos de 5 horas y fue una de las grandes victorias del ejército mexicano. Y cómo no sentirse orgulloso si estaban derrotando a un ejército muy poderoso. La excepción del Grito de Dolores, el 5 de mayo, es una de las conmemoraciones más importantes cívicas mexicanas. Es por eso que esta fecha es muy recordada en Estados Unidos, puesto que se confunde que es el Día de la Independencia de México. Sin embargo, no es así. Es el 5 de mayo, la batalla de Puebla, el día en que México le gana a fuerzas extranjeras muy poderosas. ¿Y qué representa el 5 de mayo? Representa la unión de los mexicanos, olvidarse de toda división y con valor, dedicación y disciplina se pueden lograr muchísimas cosas. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima.